El 31 de agosto de 2014, Internet se rompe. Reddit empieza a llenarse de fotografías de celebridades. Cientos de archivos aparecen de golpe, más de 500 imágenes íntimas circulan, fotos personales que de pronto se convierten en mercancía pública. Twitter, Facebook, Reddit, blogs, foros, chats privados, todo explota a la vez. Rumores, enlaces, titulares, nadie sabe quién está detrás ni cómo ha sucedido. Solo queda clara una cosa, la magnitud del desastre. Fotos de más de 100 celebridades se convierten en un fenómeno global. Kate Upton, Ariana Grande, Kirsten Dunst. Pero una persona destaca sobre todas, Jennifer Lawrence, una de las actrices más conocidas del mundo. La sensación es de caos absoluto, pero la pregunta clave sigue sin respuesta. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Cómo es posible que tantas cuentas privadas se vean comprometidas al mismo tiempo? Todo el mundo quiere saber quién está detrás y cómo ha conseguido las fotografías. La búsqueda para dar con los culpables comienza. El subreddit lo crea un usuario bajo el nombre de Jones McJohn, y en ese instante surge el verdadero centro del escándalo. Cientos de enlaces recorren foros, miles de descargas. En Reddit, The Fappening se convierte en un monstruo. En un solo día supera los 100.000 usuarios nuevos. Miles se agrupan con un único objetivo: compartir, clasificar y mantener viva la filtración. Más de 100 nombres conocidos, imágenes íntimas, vidas privadas expuestas. Cuando ocurrió el hackeo fue tan brutal que ni siquiera se podía describir con palabras. Las imágenes de Jennifer Lawrence son las que más se comparten desde el primer momento. No sorprende, en 2014 está en lo más alto de su carrera. Acaba de ganar un Oscar por El lado bueno de las cosas, es la protagonista de los Juegos del Hambre y está en la lista de las actrices mejor pagadas de Hollywood. Su nombre aparece en todos los medios, es cara de campañas millonarias y símbolo de una nueva generación de estrellas. Que sus fotos privadas se filtren convierte el caso en un escándalo gigante. El golpe es tan grande que incluso esas imágenes llegan a aparecer durante unas horas en su propia página de Wikipedia. Pero no está sola. Kate Upton también aparece en la filtración, modelo estadounidense, portada habitual de Sports Illustrated y referente mundial de la cultura pop. Lo mismo pasa con Kirsten Dunst, conocida por dar vida a Mary Jane en la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi, una cara ligada a una de las sagas más taquilleras de principios de siglo. Algunas de ellas lo reconocen, otras lo niegan todo. Las fotos falsas mías son una locura. Estaba tratando de superarlo todo y no darle ni un segundo de atención al creador, pero... Estas supuestas fotos mías son falsas. Déjenme cortar esto de raíz ahora mismo. Un moderador anónimo del foro admite que es la comunidad de más rápido crecimiento en la historia de Reddit. Las primeras 72 horas son un caos absoluto. Reddit recibe denuncias de copyright bajo la DMCA, la Ley de Derechos de Autor, y responde borrando enlaces concretos, pero es inútil. Cada borrado genera una réplica inmediata, un juego interminable del gato y el ratón. Lo que desaparece en un enlace reaparece al instante en otro. El 7 de septiembre, una semana después, Reddit anuncia el cierre definitivo del subreddit, un golpe seco. La empresa insiste en que no censura comunidades por motivos morales, solo actúa porque la ley les obliga. El archivo de The Fappening desaparece del dominio público de Reddit, pero para entonces el daño ya es irreversible. En menos de 7 días, la comunidad genera cifras desorbitadas, más de 250 millones de visitas antes del cierre. Wired informa que solo con las suscripciones de Reddit Gold, la compañía obtiene ingresos suficientes para cubrir un mes entero de servidores. Reddit se beneficia del tráfico y cuando finalmente corta la conexión, el dinero ya ha pasado por sus cuentas. Pero lo que desaparece de un foro no se borra de Internet. El material sigue moviéndose en páginas espejo, en foros secundarios. Y ahí es cuando aparece un nuevo término, Celebgate. Celebgate se convierte en la etiqueta oficial del caso, la palabra que aparece en titulares de prensa, reportajes de televisión y comunicados legales. El FBI se hace cargo del caso y activa una investigación federal que ya no se limita a un escándalo online, es un delito a nivel mundial. Internet no tiene un centro visible, pero cada crimen digital deja rastro. El 31 de agosto de 2014, la primera gota de esa filtración aparece, en un foro anónimo, caótico, 4chan. 4chan es uno de los rincones más influyentes y a la vez más caóticos de Internet. Nace en 2003 como un simple tablón de imágenes dedicado al anime y los videojuegos, pero en poco tiempo se convierte en un centro clave de la cultura online. De sus foros anónimos salen fenómenos que hacen historia,
desde Anonymous hasta memes virales como el Rickrolling, pero ahí también está el lado más oscuro de la red. La norma principal es el anonimato total. Cualquiera puede publicar sin registrarse, sin nombre y sin dejar huella. Ese detalle crea una comunidad con libertad casi absoluta. El reloj marca las 2 de la madrugada, y en el tablero B aparece el primer paquete de imágenes. Es el punto cero. En 4chan, entre miles de hilos, surge la publicación que marcará el inicio de la historia. Desde ahí, el material salta a Ingur, se replica en minutos y se multiplica de forma incontrolable en Reddit. El calendario queda sellado, 31 de agosto, día 1. Pero la historia no se queda en un primer ataque. El 20 de septiembre, 3 semanas más tarde, aparece una nueva oleada de fotos robadas. El 26 de septiembre, una tercera tanda. Y a principios de octubre, una cuarta. Cada una repite el mismo patrón. Madrugada, enlaces anónimos, multiplicación inmediata. Esto no termina, siempre hay más. Siempre hay alguien guardando otro archivo esperando el momento de lanzarlo. Pronto una hipótesis gana fuerza. Ha caído iCloud. Se habla de un gran hackeo, de una brecha masiva en los servidores de Apple. Justo en las horas posteriores a la filtración, Apple corrige una vulnerabilidad en su servicio Find My iPhone. La coincidencia parece demasiado clara, la pieza encaja demasiado bien. Investigadores explican que esa API permite intentos de contraseña ilimitados. Es un terreno perfecto para un ataque de fuerza bruta con una herramienta llamada iBrute, un script automatizado que prueba miles de combinaciones de contraseñas contra cuentas de iCloud para encontrar accesos débiles. Incluso Kirsten Dunst tuitea "Gracias iCloud". Parece evidente, alguien ha forzado las puertas de iCloud y se ha llevado todo lo que había dentro. Internet acaba de presenciar un desastre nunca visto. O al menos, eso parece. Apple reacciona de inmediato e inicia una investigación. 2 días después, el 2 de septiembre, rompe ese relato. Publica un comunicado oficial y niega que haya existido ninguna vulneración de sus sistemas. Asegura que los ataques son individuales y dirigidos, que ciertas cuentas de celebridades específicas han sido comprometidas, y que ninguno de los casos investigados viene de una brecha en iCloud ni en Find My iPhone. Pero si no hay un error general, entonces, ¿cómo acceden a cuentas tan concretas? ¿Qué métodos usan para localizar, perseguir y entrar en ellas? El misterio cambia de rumbo, porque si el problema no está en el servidor, entonces el responsable no es un sistema, sino una persona, y esa persona sigue ahí fuera. El FBI no necesita declaraciones para seguir el rastro. Lo que hace es analizar las marcas invisibles que deja cada archivo. Las fotos llevan metadatos, conocidos como EXIF. Ahí aparece la fecha exacta de captura, el modelo del dispositivo, incluso coordenadas GPS. Con esa información se pueden reconstruir cronologías, qué día se toma una foto, a qué hora, con qué móvil. También se puede comprobar si varias imágenes provienen del mismo dispositivo. Lo mismo pasa con las marcas de tiempo de un sistema, el momento en que se guarda un archivo, la hora en que se modifica, el instante en que se copia. Cada detalle añade una pieza al puzzle. Pero las huellas no están solo en los archivos. Cada vez que alguien entra en una cuenta, queda un registro, una IP, una fecha, una hora, pequeñas migas que cuando se cruzan dibujan un perfil. Y después está el dinero, porque en los foros donde se intercambian las fotos aparece un precio. Bitcoin se usa como moneda, y en teoría cada transacción queda grabada para siempre en la cadena de bloques. Un monedero recibe pagos, otros los envían. El recorrido se puede seguir en público, pero hay un problema. Un monedero no es una identidad, es solo una secuencia de caracteres. Para convertir esa secuencia en un nombre hace falta algo más, un error, una filtración o que el propio dueño use un servicio de cambio que obligue a dar datos reales. Al principio buscan a un cerebro único, un hacker maestro en la sombra capaz de romper sistemas enteros y ejecutar el mayor ataque a la intimidad de la historia. Pero la realidad es otra. Antes del escándalo de 4chan, el 26 de agosto en el foro Anonybe, un foro anónimo y clandestino, un usuario publica: algunos en Barrastol están guardando una gran victoria, que lo sepáis. Esa gran victoria eran fotos íntimas, pero no de cualquiera, sino de la actriz más famosa del momento, Jennifer Lawrence. Algunos usuarios empiezan a ofrecer las fotos para intercambiar o vender, y pronto los más avispados empiezan a acumularlas en masa como si fueran una inversión. Olieron dinero, mucho dinero. Compraban lotes de distintos usuarios para luego revender las colecciones en 4chan. Como adelanto, mostraban capturas parciales. Uno de ellos aseguraba tener más de 60 fotos de Jennifer Lawrence a la venta. ¿No te dejan entrar al club? ¡Cómprate la entrada! .net. Estafador, y además ridículamente caro de todos modos, lol.
Fíjate cómo la llorona resentida de arriba ni siquiera da pruebas de que sea estafa. Solo lo dice porque, bueno, es una llorona resentida. Su pérdida no tiene por qué ser la tuya. Fat.net. Y el 31 de agosto de 2014, uno de esos coleccionistas decide soltar toda la colección en 4chan. Un día después, ese mismo usuario publica que no había sido el principal responsable. Explica que la filtración había sido un esfuerzo colaborativo tras meses de trabajo de varias personas. Chicos, solo para que lo sepan, no hice esto yo solo. Hubo varias otras personas que también participaron y en quienes tuve que confiar para que esto sucediera. Este es el resultado de varios meses de trabajo duro y constante de todos los involucrados. Agradecemos sus donaciones y celebremos su entusiasmo. Pronto me mudaré a otro lugar desde donde continuaré publicando. En cuanto a donaciones en Bitcoin, hay dos que hemos estado usando, una aquí y otra en otro foro. Las direcciones 1MPP son las únicas dos a las que estamos recibiendo donaciones. Si volvemos a la primera publicación aparece un nombre en clave, Stoll. ¿Qué es exactamente? No es un grupo internacional ni una organización sofisticada, es un subforo escondido dentro de Anonive. Allí se juntaba un pequeño grupo de hombres, todos jóvenes adultos de entre 20 y 30 años, repartidos por distintas ciudades de Estados Unidos. Un profesor en Virginia, un trabajador de atención al cliente en Chicago, un cajero de banco en Connecticut, un empleado de comercio electrónico en Pensilvania, casado y con 2 hijos. E incluso un joven de 29 años que seguía viviendo con sus padres en Chicago. Gente normal, vidas aparentemente normales. Lo que compartían era la misma obsesión, robar y coleccionar fotos privados de famosas. Su dinámica era sencilla, no buscaban vender ni publicarlas, lo que de verdad les interesaba era el intercambio interno, correos electrónicos, carpetas compartidas y los privados. El acceso al grupo era exclusivo, para entrar había que entregar una prueba, una foto de alguna celebridad, esa era la moneda de cambio. Durante años, este círculo funcionó en silencio. Robaban, compartían, acumulaban. No eran un ejército invisible ni un hacker solitario con máscara. Eran un puñado de hombres comunes unidos por un vicio. Y en 2014, su secreto empezó a desbordarse hacia el resto de Internet. Ninguno es un genio, ninguno coordina a los demás. Cada uno monta su propia operación de phishing, sus propios correos falsos, sus propias trampas. A partir de aquí, la investigación se acelera, y llegan las primeras órdenes judiciales. Agentes del FBI entran en casas de varios estados. En Chicago rastrean una dirección IP hasta una casa de ladrillo. Allí vive Emilio Herrera. Incautan ordenadores, teléfonos y discos duros. Lo mismo ocurre en las otras ciudades. Un mapa de Estados Unidos se llena de puntos rojos que marcan registros simultáneos. El caso cruza jurisdicciones y obliga a coordinar oficinas de costa a costa. En 2016 aparece el segundo nombre, Ryan Collins. Tiene 36 años y vive en Pensilvania. Durante casi 2 años envía correos falsos que simulan ser de Apple o de Google, mensajes muy convincentes con logotipos oficiales que piden confirmar la contraseña. Decenas de víctimas caen. Collins entra en sus cuentas, descarga sus correos, accede a sus copias de iCloud. Un año después surge otro nombre, Edward Majerchik. Tiene 29 años y es de Chicago. Usa el mismo método, correos falsos que imitan a Apple, páginas clonadas que roban credenciales. Pero también usa otra técnica, el relleno de credenciales. Hoy en día es fácil encontrar información personal de cualquier famoso con unos pocos clics. Su fecha de nacimiento, dónde nació, incluso el nombre del colegio al que fue. Estos datos suelen ser la llave para responder a preguntas de seguridad, y con estos puedes resetear una contraseña de iCloud. Una vez dentro, solo necesitas un software especializado para descargar todos los datos de la cuenta. Además, millones de contraseñas estaban filtradas en la Dark Web, y no eran muy difíciles de encontrar. Por otro lado, mucha gente reutiliza la misma contraseña en correos, en iCloud, en Gmail. Si una se repite, ya está dentro. Entre noviembre de 2013 y agosto de 2014, Majerchik accede a más de 300 cuentas de iCloud, 30 de ellas de celebridades. En 2018 llega el turno de George Garofano. Tiene 26 años y vive en Connecticut. Entre abril de 2013 y octubre de 2014 lanzó su propia campaña de phishing, enviando correos simulando ser alertas de seguridad de Apple, pidiendo que verifiquen sus datos, y con esas credenciales accede a unas 240 cuentas de iCloud, varias de celebridades, muchas de usuarios anónimos. A diferencia de los anteriores, Garofano comparte y vende parte del material robado a otras personas. En Virginia, el foco se centra en Christopher Brannan, un profesor. Los informes lo vinculan con más de 200 cuentas hackeadas, entre ellas varias de celebridades. Su caso genera especial interés, porque los investigadores sospechan que también pudo acceder a cuentas de su círculo cercano, incluidos alumnos y compañeros de trabajo. El grupo Stoll no hace magia.
Lo que hace es aprovechar lo más básico del ser humano, la confianza. 9 de agosto de 2014. Jennifer Lawrence empieza a tener problemas para iniciar sesión en iTunes y en su email. Una semana después, recibe este mensaje. Tu Apple ID se utilizó para iniciar sesión en iCloud desde un dispositivo no reconocido el miércoles 20 de agosto de 2014. Sistema operativo iOS 5.4. Ubicación Moscú, Rusia. Si fuiste tú, por favor ignora este mensaje. Si no, para tu protección te recomendamos cambiar tu contraseña de inmediato. Para asegurarnos de que es usted quien está cambiando la contraseña, le hemos proporcionado un código de un solo uso, 0184737, que debe utilizar al restablecer su contraseña en applesecurity.serviuser.com. Lamentamos las molestias y cualquier preocupación relacionada con su privacidad. Apple Privacy Protection. El mensaje es enviado desde la dirección de correo appleprivacysecurity@icloud.com. El correo parece perfecto. El tono es el mismo que utiliza Apple en sus comunicaciones oficiales. La firma también, Apple Privacy Protection. Incluso la dirección. El engaño funciona porque juega con lo que más asusta a cualquier usuario: la sospecha de que alguien en algún lugar del mundo está entrando en sus datos privados en ese mismo instante. Y el detalle que hace que todo parezca real, un código de un solo uso, 0184737. El número convierte el mensaje en algo creíble. No hay enlaces cutres, no hay faltas de ortografía evidentes, no hay promesas ridículas de premios. Todo está diseñado para que la víctima no dude. El remitente incluye iCloud.com, el código suena legítimo, la instrucción es clara y urgente. Cambia la contraseña ya. En realidad, nada de eso viene de Apple. El objetivo es simple y devastador: que Lawrence introduzca su contraseña real en una página falsa idéntica a la original, algo casi imposible de detectar para cualquiera que no viva desconfiando de cada clic. El FBI sabe que tienen que ir paso a paso. El primer objetivo es probar el acceso ilegal a las cuentas. Cada IP, cada log, cada dispositivo incautado puede sostener esa acusación. Pero demostrar quién sube las fotos a internet es otra historia. Ahí entran foros anónimos, plataformas intermedias, jurisdicciones distintas, un terreno mucho más difícil. Y por eso el peso de la investigación se centra primero en los hackers que consiguen las contraseñas. Los que comparten, los que multiplican el daño, quedan más lejos del alcance legal. El FBI necesita un punto de partida, una grieta en la cadena. Y ese primer eslabón débil es el que envía más correos falsos, el que roba más claves, el que deja un rastro digital más sencillo de seguir. El primero en caer es Ryan Collins. Tiene 36 años, vive en Lancaster, una pequeña ciudad de apenas 60.000 habitantes. En 2016 recibe 18 meses de prisión federal. En Chicago aparece Edward Majerchik. Tiene 28 años y vive con sus padres en un barrio obrero. En enero de 2017 es condenado a 9 meses de cárcel y a pagar $5.700 de compensación. Ese mismo año también Emilio Herrera, vinculado desde 2014 a la investigación. En marzo de 2018 escucha su condena, 16 meses de prisión. En Connecticut el rostro es más joven. George Garofano tiene solo 26 años, crece en North Branford, una localidad de menos de 15.000 personas. En agosto de 2018 recibe 8 meses de cárcel. Y el último es Christopher Brannan, ex profesor en Virginia. Su caso es más turbio porque finalmente se descubre que entre sus víctimas hay incluso alumnos y familiares. En marzo de 2019 recibe la condena más dura, 3 años de prisión. 5 perfiles diferentes: un oficinista en Pensilvania, un veinteañero en Chicago, un joven de un pequeño pueblo en Connecticut y un profesor en Virginia. No hay un genio informático detrás, son personas corrientes, con direcciones, trabajos y vidas normales, y todos terminan en el mismo sitio, la cárcel. Pero aquí está el detalle clave: todos estos hombres reciben condenas por acceso ilegal a sistemas, por hackeo, no por publicar las imágenes. Ningún tribunal logra demostrar quién sube las fotos a internet. No hay pruebas de que Collins, Majerchik o Garofano suban una sola foto. El contenido pasa por tantas manos, por tantos foros, que la pista inicial se pierde. No hay un único culpable de la difusión, es un ecosistema. Hasta hoy sigue sin saberse cómo pasaron las imágenes de Anony.b a 4chan. En 2018 la policía holandesa encontró el servidor de Anony.b en los Países Bajos y cerró la web. Poco después del escándalo, Apple anunció mejoras: notificaciones inmediatas cuando alguien entra en tu cuenta, alertas si se restauran datos en un nuevo dispositivo, autenticación en 2 pasos como barrera extra, capas de defensa que hacen más difícil repetir un ataque así, contraseñas fuertes, códigos únicos, avisos en el móvil. Pero no hay soluciones perfectas. Incluso con todas esas capas, un phishing bien hecho puede engañar a cualquiera. Un atacante suficientemente hábil puede seguir robando. Y esa es la verdad.
El próximo peor sitio depende de cómo reaccionemos. Jennifer Lawrence lo resume en una frase: no es un escándalo, es un delito. El culpable no es solo un hacker aislado, es un ecosistema entero. Los que atacan, los que facilitan y los que consumen, todos forman parte del círculo. Pero en Internet es solo cuestión de tiempo que el próximo peor sitio vuelva a nacer.